Cordial saludo. Dentro de los fundamentos de la prevención de riesgos laborales encontramos los daños derivados del trabajo. Estos son dos daños: los accidentes e incidentes laborales y la enfermedad profesional. Vamos a continuación a observar los conceptos de estos dos. Para observar estos conceptos voy a permitirme mostrarles dos videos que encontré en la web, específicamente en la red social YouTube, que pertenecen a la Universidad de La Salle, con respecto a su sistema de seguridad y salud en el trabajo. Me parece que presentan de forma muy clara estos conceptos, y también un video donde ellos también van a exponer algunos ejemplos de estos daños derivados del trabajo. Entonces vamos a encontrar el concepto de accidente de trabajo, vamos a encontrar el concepto de incidente de trabajo y vamos a encontrar el concepto de enfermedad profesional. De igual forma, ellos nos van a presentar unos ejemplos muy claros y muy didácticos frente a estos daños. ¿Qué es un incidente de trabajo? Un incidente de trabajo es un suceso que ocurre en el curso del trabajo o en relación con este, que tuvo el potencial de ser un accidente y en el que hubo personas involucradas sin que sufrieran lesiones o se presentaran daños a la propiedad o pérdida en los procesos. Un ejemplo de ello es cuando un colaborador sufre un golpe con un cajón de un archivador en mal estado. No le causa lesión, pero esto podría haber ocasionado un accidente de trabajo. Un incidente permite identificar y controlar las causas que lo generaron antes de que ocurra un accidente. Muy bien, ahora revisemos qué es un accidente de trabajo y cuáles son sus características. Un accidente de trabajo es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el colaborador una lesión orgánica y una perturbación funcional o psiquiátrica, invalidez o la muerte. Además, se produce durante la ejecución de órdenes del empleador o contratante, aún fuera del lugar y horas de trabajo. En cuanto a sus características, tenemos varias. Una de ellas es, por ejemplo, un accidente de trabajo como suceso repentino. Esto quiere decir que el accidente no es el resultado de algo planeado, sino que ocurre de un momento a otro. Por ejemplo, una caída de un colaborador por el piso resbaloso sin consecuencias graves en su lugar de trabajo. También existen accidentes de trabajo con causa, es decir, aquel que sucede cuando se está realizando una actividad que no hace parte de las tareas propias del oficio, pero se está cumpliendo órdenes del empleador. Por ejemplo, si el jefe inmediato de una secretaria le pide que reemplace una bombilla de la oficina y durante esta operación le sucede un accidente. Otra de las características es el accidente de trabajo con ocasión. Esto quiere decir que el accidente ocurre cuando el colaborador está haciendo algo que sí se relaciona directamente con las tareas y actividades propias de su oficio. Por ejemplo, la quemadura que sufre un soldador mientras está en el taller de la empresa. Tenemos también que pueden presentarse accidentes de trabajo con lesión orgánica. Quiere decir que como resultado se afecta a algún órgano o alguna parte del cuerpo. Por ejemplo, una amputación sufrida mientras se realizan trabajos con sierra eléctrica. Finalmente, existen otras dos características. Pueden presentarse accidentes de trabajo con perturbación funcional o psiquiátrica. Esto quiere decir que como resultado del accidente alguna parte funcional, psiquiátrica o actividad del cuerpo ya no funciona bien. Por ejemplo, un golpe en un ojo afecta tanto el órgano, es decir, el ojo, como su función, es decir, ver. Y finalmente, el accidente de trabajo con invalidez. Una persona se considera inválida cuando no es capaz de valerse por sí misma para las actividades de la vida cotidiana como comer, vestirse, bañarse y demás. Veamos entonces, ¿qué se considera un accidente grave? Es aquel que trae como consecuencia amputación de cualquier parte del cuerpo, fractura de huesos largos, trauma cráneoencefálico, quemaduras de segundo y tercer grado, lesiones severas de mano, lesiones severas de columna vertebral con compromiso de médula espinal, lesiones oculares o lesiones que comprometan la capacidad auditiva. ¿Y qué no constituye un accidente de trabajo? Aquel sufrido por el colaborador fuera de la empresa, durante los permisos remunerados o no remunerados, o sufridos durante el desplazamiento desde la casa al trabajo.
También los accidentes que ocurren en una actividad recreativa, deportiva o cultural organizada por compañeros de trabajo y no por el empleador. Los que son provocados intencionalmente o de manera dolosa por el colaborador y los que se producen en estado de alicoramiento. Y para terminar, revisemos qué es una enfermedad laboral. Es la contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el colaborador se ha visto obligado a trabajar. Ahora, Bueno, entonces a continuación vamos a ver algunos ejemplos de incidentes, accidentes y enfermedad laboral con el fin de reforzar el concepto. Hola a todos, espero haber llegado a tiempo para la capacitación. Sí, Super C, vamos a comenzar. Repasaremos por medio de ejemplos los conceptos vistos en esta unidad. Para empezar, ¿quién nos puede dar 2 ejemplos de un incidente? Yo, profesor. Un ejemplo puede ser que vayamos en uno de los ascensores de la universidad y repentinamente este se descuelgue, pero se frena gracias a su sistema de seguridad. Es un suceso que pudo haber terminado en accidente de trabajo, pero las personas involucradas no sufrieron lesiones. Otro ejemplo es si voy caminando por un pasillo y delante de mí cae un elemento del techo. Aunque no me haya lastimado, pudo haberme golpeado la cabeza y ocasionado una lesión. Muy bien, así es. Recuerden que un incidente nos da la posibilidad de identificar y controlar las causas que lo generaron antes de que ocurra un accidente. Ahora que tenemos claro este concepto, repasemos. ¿Qué es un accidente de trabajo? Utilicemos los ejemplos para que los conceptos nos queden más claros. Yo lo sé, profesor. Un accidente de trabajo es, por ejemplo, cuando un colaborador de una empresa contratista especializada en limpieza de fachadas se cae limpiando los vidrios de uno de los edificios y sufre una fractura. Otro ejemplo es cuando un estudiante de medicina veterinaria, en su horario de práctica, se cae del caballo en una de las fincas o es golpeado por una vaca mientras realiza sus actividades. Exacto. Veo que han estudiado mucho. Tener estos conceptos claros nos ayuda a gestionar oportunamente los eventos que se presenten en nuestra universidad con colaboradores y estudiantes en práctica académica. ¿Y cuáles son las características o elementos esenciales de un accidente de trabajo? Los accidentes se caracterizan porque son un suceso repentino, ocurren por causa u ocasión del trabajo, producen una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte. Ahora bien, ¿quién de ustedes me explica, a través de un ejemplo, qué se considera un accidente grave? Es aquel que trae como consecuencia amputación de cualquier parte del cuerpo, fractura de y hasta la muerte. Un ejemplo de ello puede ser una amputación que sufre un colaborador al manipular una sierra eléctrica. ¡Perfecto! ¿Y qué no constituye un accidente de trabajo? Hay varios aspectos y para esto les voy a comentar algunas situaciones. Primero, el sufrido por un colaborador, fuera de la empresa durante permisos remunerados, por ejemplo una cita médica. Segundo, también tenemos el accidente que le ocurre a un colaborador cuando participa en un torneo deportivo de su barrio. Tercero, el provocado intencionalmente por un colaborador, es decir, una autolesión o cuando se encuentra en estado de alicoramiento. Cuarto, y finalmente la caída de un colaborador en su moto, mientras se desplaza de su casa al trabajo. Finalmente, ¿quién nos dice que es una enfermedad laboral? Un ejemplo es el síndrome del túnel del carpo, que haya sido calificado por la EPS, ARL o Junta Regional o Nacional de Calificación como enfermedad de origen laboral. Esta enfermedad es causada por la flexión reiterada de la muñeca o movimientos repetitivos que realice el colaborador en el desarrollo de su labor. Recordemos que una enfermedad laboral es aquella contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. Así es, los felicito. Entendieron muy bien los conceptos y saben cómo hablar de ellos por medio de ejemplos. Gracias por asistir a esta clase de repaso. Hasta pronto. Bueno, entonces ya hemos expuesto los daños derivados del trabajo. Muchas gracias.